Rusia culpa a Occidente de crear la crisis alimentaria global. En lo que se refiere a los problemas de la escasez de alimentos, Occidente debe eliminar las trabas que ellos mismos han creado, aseguró el canciller ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, solicitó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que facilite en la medida de lo posible dar causa al acuerdo firmado el viernes en Estambul que reanuda las exportaciones de grano ucraniano a pesar del conflicto. El canciller ruso destacó que Rusia no busca que se levanten las sanciones, pero que al mismo tiempo, en lo que se refiere a los problemas de la escasez de alimentos, Occidente debe eliminar las trabas que ellos mismos han creado. Los países occidentales agudizaron la crisis alimentaria en el mundo al imponer sanciones contra Rusia que afectaron a sus exportaciones agrarias, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry. Según el canciller ruso, entre las razones principales de la crisis alimentaria que amenaza el mundo figuran la pandemia del coronavirus, la masiva emisión de billetes no respaldados por parte de los países occidentales y las sequías sin precedentes en África. Lavrov enfatizó que Moscú no obstaculizaba la salida de buques cargueros de los puertos ucranianos y recordó que desde hace varios meses creó 2 corredores humanitarios en el Mar Negro para garantizar su pase seguro. En ese contexto, Lavrov subrayó que la parte rusa reafirmó durante la reciente reunión celebrada en Turquía la disposición de los exportadores de grano ruso a cumplir con sus obligaciones en su totalidad. Lavrov explicó que en el marco del acuerdo firmado en Estambul, Ucrania asumió la responsabilidad de desminar sus aguas territoriales y permitirá que los buques salgan de allí. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se comprometió para proporcionar el levantamiento de las restricciones logísticas y financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra las exportaciones del grano ruso. En este momento, después de la firma de los acuerdos en Estambul, por iniciativa del secretario general de la ONU, él se ofreció como voluntario para lograr la suspensión de esas restricciones ilegítimas. Esperemos que lo logre, dijo Lavrov tras concluir las negociaciones con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Joe Biden sigue mejorando, sus niveles de oxígeno se mantienen normales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue mejorando tras continuar respondiendo bien al tratamiento que se le ha administrado contra la COVID-19 y los resultados preliminares apuntan a que se contagió probablemente de la subvariante BA5. Esa subvariante de la cepa Omicron es responsable de entre el 75 y el 80% de los contagios de la COVID-19 en Estados Unidos en estos momentos, apuntó este sábado su médico Kevin O'Connor en el balance diario que se está haciendo sobre su situación. La Casa Blanca anunció el jueves que Biden había dado positivo de la COVID-19. Sus síntomas siguen mejorando, señaló el último comunicado médico según el cual el mandatario demócrata de 79 años sigue teniendo dolor de garganta y corporal y goteo nasal, mientras que su pulso, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y niveles de oxígeno se mantienen completamente normales. El presidente, que ha recibido las 2 dosis de la vacuna y otras 2 de refuerzo, está siendo tratado principalmente con el antirretrovírico oral Paxlovid, y la información que apunta a que se contagió de la subvariante BA5 no va a hacer cambiar el tratamiento previsto. Biden responde a la terapia tal y como estaba previsto. La variante BA5 es particularmente transmisible y seguirá aislado, añadió la nota. De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, hasta que no dé negativo, no retomará sus tareas de forma presencial. Biden ha aprovechado el interés que ha despertado su contagio para instar a la población a vacunarse. En un país en el que las vacunas son gratuitas, solo el 67.2% de los estadounidenses tienen la pauta completa, 2 dosis, y apenas el 48.2% se ha puesto una dosis de refuerzo. El presidente quiere recordar a los estadounidenses que se vacunen porque, en sus propias palabras, es importante, dijo este viernes en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. ¿Cuál es el tratamiento que ha mejorado a Joe Biden tras haber contraído la COVID-19?
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dio positivo a la COVID el jueves 21 de julio, está cada vez mejor y responde al tratamiento, dijo su médico personal en una carta publicada por la Casa Blanca el sábado. Sus síntomas continúan mejorando, escribió el doctor Kevin O'Connor, quien ya había dicho el día anterior que el presidente estaba mejor. El demócrata que recibió la vacuna completa contra la COVID-19 está siendo tratado con Paxlovid, una pastilla anti-COVID de Pfizer que disminuye la capacidad del virus de replicarse. Su uso es recomendado a personas con riesgo de desarrollar un caso grave de la enfermedad, categoría a la que pertenece el presidente estadounidense por su edad. Biden se ha probablemente infectado con la subvariante BA.5 de Omicron, altamente contagiosa y dominante en el país, donde representa aproximadamente el 80% de los casos, dijo O'Connor. Aunque estas mutaciones de la variante no son más letales, sí han demostrado una mayor capacidad de transmisión, dando paso a la situación que hoy tiene a naciones enteras recomendando volver al uso de las mascarillas y evitar las aglomeraciones. De hecho, de acuerdo con la cadena estadounidense CNN, Eric Topol, cardiólogo y profesor de medicina molecular en Scripps Research, calificó al sublinaje BA.5 como la peor versión del virus que hemos visto. Cabe resaltar que el viernes pasado Kevin O'Connor, médico principal del mandatario, escribió en su reporte diario que los síntomas de Biden han mejorado y añadió que el dirigente de 79 años tenía poca fiebre, 37.4 grados, el jueves por la noche, pero que sigue cansado con goteo nasal y tos ocasional. La BA.5 se convertirá en predominante en América. La subvariante BA.5 de Omicron, que parece propagarse más rápido que otras, se ha detectado en al menos 22 países y territorios de las Américas y es probable que se vuelva predominante, alertó la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Los casos de contagio se disparan en Centroamérica, más 54.9%, y aumentaron en Sudamérica 2%, mientras que disminuyeron en el Caribe 5.2% y en América del Norte 4.5%, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una rueda de prensa virtual. Tu esposo es el peor presidente que hemos tenido. Así increpan en la calle a la esposa de Joe Biden. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, vivió esta semana un incómodo momento que quedó captado en imágenes y que se viralizó en las redes sociales. El pasado miércoles, cuando llegaba a una heladería en el estado de Connecticut, junto con su equipo de seguridad, fue increpada por varias personas que le gritaron que su esposo es el peor presidente del país y reclamaron por los altos precios de la gasolina. Tu esposo es el peor presidente que hemos tenido y nos debes para la gasolina, se escucha en un clip. Gracias por su apoyo, responde la primera dama con una sonrisa tímida mientras ingresa al lugar. La primera dama estadounidense se encontraba en Connecticut en un evento en el que abordaron las afectaciones en el aprendizaje que tuvieron los menores de edad por las restricciones durante la pandemia, según informaron medios estadounidenses. La aprobación de la gestión de Joe Biden se encuentra en su punto más bajo desde que asumió el poder en enero del 2021. De acuerdo con una encuesta publicada la semana pasada por la cadena CNN, el respaldo a su gobierno cayó al 38% entre los estadounidenses. Las cifras son aún peores en cuanto a la gestión en materia económica. Solo 30% la aprueba, o de la inflación, tan solo 25% la valoran positivamente. El aumento de los precios es considerado por los estadounidenses como uno de los principales problemas. El 75% califica la inflación y el costo de la vida como los problemas económicos más importantes a los que se enfrentan sus familias. El verano pasado la cifra era del 43%. Estos datos se conocen cuando faltan pocos meses para la celebración de las elecciones de mitad de mandato. De celebrarse hoy tales comicios, la posición de Biden entre el público no solo no habría mejorado, sino que además habría perdido la confianza de parte del electorado demócrata, según la citada cadena. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.